puede ser presenciado por menores de edad solo si están bajo la supervisión de sus padres, representantes o responsables. Muy buenas noches, bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Martín. Buenas noches, bueno, Felipe. Los incendios forestales, ¿no? Tú sabes que se habla mucho de los incendios forestales porque es uno de los problemas que se considera muy importante del siglo XXI. Eso, por ejemplo, tiene que ver con las altas temperaturas, con la escasez de lluvia, todo este fenómeno del cambio climático, pero también está la mano, ¿no?, del hombre, que en muchos casos propicia, ¿no?, estos incendios, que el resultado es la devastación de bosques y de zonas muy, muy importantes para la vida de los países. Claro. Y a propósito de esto, justamente el 4 de mayo ya se celebra el Día Internacional del Combatiente de Incendios Forestales. Ahora, ¿qué está pasando en Venezuela en relación a este tema? Es interesante conocer todo en detalle, ¿no? No sé, pero antes te quiero decir que justamente el 4 de mayo fue el día, tú sabes el origen de la celebración de este día. Fue en Roma. Un muy importante miembro del ejército romano estaba junto con su equipo, pues con su tropa, apagando un incendio en las colinas de Roma y murió junto con todos ellos, se llaman 5 bomberos. Eso también pues reforzó este día, claro, como una importante, ¿no? Pero vamos entonces a la pausa y regresamos con nuestro invitado en esta oportunidad. Los invitamos a seguirnos en nuestras cuentas de redes sociales. En Twitter, @Globovisión. En Instagram, @Globovisión. En Facebook, Globovisión. En Telegram, Globovisión Piso Oficial. Regresamos con la hora clave y recordamos que pueden interactuar con nosotros a través de la etiqueta numeral hora clave. Le damos la bienvenida a nuestro invitado, Helio Pimentel. Helio es sargento primero del Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela y con él vamos a hablar este tema de los incendios forestales. Bienvenido. Gracias. Los incendios forestales que siempre por esta época pues hacen desastres en nuestros parques y cerros, pues. En el Ávila ha sido realmente otra vez un espectáculo realmente doloroso para los caraqueños, ¿no? Ver los incendios. Pero a estas alturas, ya que parece que comenzarán las lluvias, ¿cuál es el balance de los incendios? Bueno, fíjense una cosa bien particular o bien interesante. Normalmente pensamos en los incendios del Parque Nacional Guaraíra Repano, del Ávila, porque definitivamente vivimos en Caracas, es el centro, sí, pero el Ávila no es el único parque nacional que es azotado por el tema de los incendios forestales. El parque Henri Pittier, el Parque Nacional Canaima, en la zona de Táchira, incluso en Táchira hay incendios en páramos, en altos estratos, que en algunos casos además son incendios subsuperficiales, es decir, por debajo de la tierra, los que algunos conocen como incendios forestales, que duran semanas. En todos estos ecosistemas, por ejemplo en el Parque Nacional Canaima, en el caso de Táchira y también en el Ávila, estos bosques, muchos son bosques de galería, los que hay alrededor de las quebradas, de lo que son las nacientes del agua. Entonces, ¿cómo esto nos afecta a lo que es la generación del agua? ¿Qué llaman bosques de galería? Los bosques de galería son los que nacen o se generan alrededor precisamente de cualquier tipo de cauce, río, quebrada, riachuelo, cosa por el estilo. Por ejemplo, en la zona de Caracas, esos bosques de galería comúnmente son de bambú. Muchas veces los reconocemos porque están alrededor de las quebradas Chacaíto, quebrada Pajarito, que lo vemos en esas zonas de Los Palos Grandes, de Altamira, del Country Club incluso.
Esos bosques de galería contribuyen a fomentar esa generación de lo que es el agua, sobre todo por lo menos aquí en el área de Caracas, aguas arriba, lo que es el Ávila, lo que es el Parque Nacional Guaira de Repano, hace que toda la humedad se concentre y se condense y eso precipite y es lo que genera como tal esas quebradas o esos cauces. Ahora, ¿ustedes cómo han hecho los bomberos? Que bueno, el instrumento básico que ustedes trabajan, por supuesto que es el agua, ¿no? ¿Cómo han hecho en estos tiempos no solamente de sequía, sino también de escasez, pues, de el líquido por falta de bombeo? ¿Cómo se las han arreglado para enfrentar las emergencias? Afortunadamente, y precisamente como conversábamos, por lo menos en el caso de Caracas, tenemos ese constante fuente que es el Parque Nacional Guaira de Repano. En el caso de nosotros podemos equipar el agua en el Parque del Este, en el Parque Francisco de Miranda, conocido comúnmente como Parque del Este, y en los llenaderos que hay en la Avenida Boyacá, en la Cota 1000, que son efluentes de esas quebradas del Parque Nacional Guaira Repano, que caen por gravedad y ahí hemos podido surtir nosotros. Sin embargo, en otras zonas debemos recordar que prácticamente el 90% del agua en Venezuela es bombeada. De manera que la falla de electricidad afecta directamente a lo que son los suministros de agua prácticamente en toda Venezuela. Claro. Una de las cosas que tenemos que tomar conciencia, no solo desde el punto de vista de los incendios forestales que se puedan ocasionar, sino en caso de combatirlos por este tema del agua, es que cada gota de agua que nosotros consumimos en nuestras casas o en nuestros hogares es electricidad que estamos usando, que estamos gastando para que esa agua llegue a nuestras casas. Ahora, se dice también en el interior que hay muchos casos, y esta es una denuncia o una queja muy recurrente, también donde es la mano del hombre que provoca, incendios. ¿Hasta dónde eso tiene alguna importancia? ¿Es un hecho aislado, casual? ¿Es más eso o es la combustión espontánea? Bueno, combustión espontánea como tal es un fenómeno prácticamente imposible que ocurra. De hecho, hay muchos mitos con respecto a la colilla de cigarrillo y con respecto a la botella, el efecto lupa. En esta zona, en la zona tropical, eso puede ocurrir en otros países, pero es sumamente difícil que una botella genere un incendio forestal. Ojo, no le estoy diciendo a la gente que bote basura, es importantísimo que protejemos nuestro ambiente y que cuidemos y definitivamente no echemos colillas, no echemos botellas ni nada por el estilo. Pero desde el punto de vista de lo que es basura, es muy difícil que se genere un incendio forestal. Sin embargo, con respecto a lo provocado, la gran mayoría de los incendios en Venezuela son provocados por acción del hombre. Cuando digo provocados por acción del hombre, no me refiero deliberadamente, a que sean intencionales. ¿no? Exacto. No necesariamente que sean intencionales. Hay algunos que son intencionales, me duele mucho decirlo. Se supone, claro. Pero hay gente que hace fogatas, hay gente que hace quemas para su conuco, cosas por el estilo, y se les sale de control. De hecho, muchos de los incendios que ocurren son precisamente de comunidades que quieren hacer quemas controladas que se salen de control. Por ejemplo, los conucos. Hablábamos del caso de Canaima o en zonas rurales. Quizás no lo vemos tanto aquí en Caracas porque estamos en una zona urbana y lo que nos atañe directamente es el Ávila. Pero como les decía, la mayor cantidad de los incendios forestales que ocurren en Venezuela son provocados por la acción del hombre, bien sea intencional o no intencional, accidental. Ahora, el Ávila, que tanto nos importa a los caraqueños, ¿realmente cuántas hectáreas han sufrido y cuál es el balance de lo que ha pasado? Bueno, el número exacto de hectáreas yo realmente lo desconozco, pero sí es una afectación importante. De hecho, no solo el Ávila, recientemente en esta temporada de incendios también fue afectado Macarao. Incluso sé que hubo una gran cantidad de descargas del helicóptero, el helicóptero con un dispositivo que se llama Samplex, que es un tanque que va debajo del helicóptero, y otro que es el famoso Bambi Bucket, que es ese saco o esa bolsa que va colgando debajo del helicóptero. Realmente ha sido una de las acciones que se ha usado para combatir los incendios. Sin embargo, es importante que la medida de combatir un incendio forestal con agua helitransportada o desde helicópteros sea, digamos que acompañada de una acción en tierra. Uh-huh. Mucha gente cree que esto es una panacea o que esto es la solución milagrosa. Agarrar y llegar con el helicóptero y echar agua. No es solo echar agua. Esto va de la mano de una serie de acciones de prevención, exacto, de gestión del riesgo y de lo que se llama manejo integral del fuego. De manera que lo que es INPARQUES y lo que son los organismos del Estado deben garantizar que en tiempos que nos estamos ya entrando a la época de lluvia,
se hagan desmalezados, se hagan callejones, se hagan los que se llaman los cortafuegos, se le haga un buen mantenimiento a eso y hagamos prevención para cuando venga la próxima época de sequía. Ya está, aparentemente está terminando, como tú comentabas, pero ya es necesario que empecemos a trabajar para el año siguiente. Ahora, sin duda alguna, esta situación que vive el país, ¿no? El famoso apagón, ¿no? Que es apagón nacional, no es un apagón focalizado. Si bien es cierto que hay muchas versiones, también de alguna manera los incendios forestales en esa zona pueden haber tenido algún efecto. Afectación, sí. Hay varios temas bien interesantes relacionados a lo que son los incendios forestales y la generación de la electricidad. Debemos recordar que la gran parte de la generación eléctrica en Venezuela es por energía hidráulica, por lo que son las hidroeléctricas, como es el caso del Guri u otras represas. Cuando hablamos, lo que veníamos hablando, si hay afectación de esos bosques de galerías o de cualquier otro tipo de bosque, hay disminución de la producción de agua. Al haber disminución de la producción de agua, se ven afectados estos embalses, afectados directamente por la sequía. Sin embargo, no solo el tema de la generación de electricidad debemos tomarlo en cuenta, sino que definitivamente la cercanía de un fuego forestal a lo que son las subestaciones, las líneas de transmisión, pueden eventualmente afectar. Afectar por muchas razones, desde una tan sencilla que muchas veces no vemos como que se generan cenizas, se genera polvo y eso cae en lo que son todo el sistema eléctrico. De alguna manera afecta a los aislantes, afecta a todo el sistema de transmisión, incluso la estructura puede verse afectada. Si ese incendio forestal llega cerca de una torre, de una estructura, de un poste, bueno, muchos podríamos presumir que el metal se va a ver afectado, su resistencia, su capacidad y podría... Y todo el cableado que hay alrededor de eso. Incluso, sí. Claro. De hecho, uno de los problemas es que, por lo menos aquí en Venezuela, que es uno de los países que tiene líneas de altísima transmisión, creo que por el orden de los 700.000 voltios, no sé, no manejo bien esa cifra, pero es un sistema que es sumamente inestable, que con una cercanía de un fuego forestal puede generar que haya un arco eléctrico y que eso tumbe el sistema. De hecho, una vez estaba en un incendio forestal en Aragua, que también es una zona importante, lo que es ese eje Aragua-Carabobo. Ahí tenemos una gran cantidad de incendios forestales. Lo mencionaste tú, el caso del Parque Nacional Henri Pittier. Y era increíble ver cómo las llamas se acercaban a lo que es el tendido eléctrico y habían arcos eléctricos. Incluso se han secado viviendas que están muy, muy cerca, Sí. pues, en los alrededores, pues. De hecho, parque. la relación de lo que es el caso de las viviendas y la peligrosidad de las viviendas, en Venezuela, entre comillas, no lo vivimos tanto como quizás pasa en Canadá o en Claro. algunas zonas de Estados Unidos, pero aquí también. De hecho, recientemente, en esta temporada de sequía, hubo un importante incendio forestal en lo que es el Limón, la parte de la carretera Aparte vieja de La del Guaira, Eso sufre que muchísimo. afectó a varias casas. Entonces, muchas veces, en lo que es en la interfaz urbana o en la parte entre lo rural y lo urbano, hay esa, digamos que simbiosis o esa sinergia entre lo que son las casas y lo que son las zonas forestales. Si construimos en el medio de un bosque o de un campo Claro, y sabemos no que eso es un construimos riesgo, lógicamente. exactamente con distancias suficientes, con nuestros cortafuegos, nosotros como sociedad, y ahí no estamos hablando del Estado, sino que yo tengo construida mi casita o en el medio del bosque y el bosque se incendia, yo no puedo Claro, lo que tú dices pretender de vivir aislado. lo que tú dices de Canadá y otros países en donde hay mucho frío, hay temporadas Sí. de mucho frío, obviamente la gente usa mucho la madera y eso hace más vulnerables las viviendas. Ahora, ¿qué pasa? ¿De quién depende? Yo sé que ustedes son bomberos UCB y que cada localidad tiene su cuerpo de bomberos, pero ¿qué pasa con la carretera panamericana, que no es el Ávila? Pero a mí me ha tocado transitarla muy frecuentemente en estos días y en una oportunidad yo me sorprendí porque iba prácticamente entre fumarolas de lado y lado. Entonces uno antes veía que inmediatamente que se desarrollaba un incendio en los márgenes de que llegaba abajo, inmediatamente tú veías bomberos en acción. En este momento no ha sido así y hay vastos sectores donde tú ves tierra arrasada literalmente. Bueno, el Valle de Sartenejas, ese bosque de pinos, es bien particular. Desde siempre ha sido un tema a tomar en cuenta desde el punto de vista de incendios forestales, porque los pinos tienen una resina que es altamente inflamable. Y cuando los pinos se prenden, además son incendios de copa, son incendios altos, son sumamente difíciles de combatir. Ahí de verdad que debo aplaudir, es titánica la labor que ha hecho el Cuerpo de Bomberos de la Universidad Simón Bolívar, de una manera muy loable. Y bueno, como tú comentabas en ocasiones anteriores, ahí concurren, digamos que hay una tríada de jurisdicciones del Cuerpo de Bomberos del Distrito Capital, del Cuerpo de Bomberos del Estado Miranda y apoyo de los bomberos de la Universidad Simón Bolívar.
Los bomberos de la UCB, de la Universidad Central de Venezuela, también han apoyado ese tipo o a esos eventos en esa zona. Hay una particularidad también bien interesante, no solo el tema de los pinos, sino que esto es bien delicado decirlo porque hay gente que se puede, digamos que... sí, desde el punto de vista que los incendios de pino, el pino es un tipo de vegetación que se restituye fácilmente. Y en esa zona no son endémicos de allí. O sea, realmente eso no afecta tanto el ecosistema como si pueden ser los incendios del Ávila, los de Macarao, los de los bosques de galería en la parte baja de los Tepuyes, los de la zona de Táchira, empezando. No, claro, eso es entendible. Lo que te digo es que cuando ocurre tan cerca de la carretera, cuando se permite que esa capa vegetal desaparezca, ¿verdad? Totalmente. Se destruya. Obviamente el riesgo de los derrumbes y de los deslaves es mucho mayor, ¿no? Sí. Ahora eso ha sido una constante en la carretera panamericana. En esa zona habría que hacer una revisión y una reintervención de cómo debería ser la forestación adecuada para esa localidad, y definitivamente hay que tomar en cuenta lo que tú estás planteando. Sin embargo, es una realidad que la dotación, la capacidad de los cuerpos de bomberos ha disminuido. No somos ausentes a la diáspora venezolana, muchos cuerpos de bomberos también han sufrido por ese fenómeno, claro. Definitivamente. Mira, el Cuerpo de Bomberos de la Universidad Central de Venezuela hace un par de años éramos 130 efectivos, ahorita claro, somos 80 aproximadamente. Igual todos los temas de los equipos, la dotación, unidades sin caucho, sin batería, definitivamente afecta lo que es la respuesta en ese caso. Pero y entonces ahí más aún, volvemos a lo que mencionaba hace rato, la importancia de la gestión integral del riesgo, de la prevención, y que se hagan planes de Estado central, de país, de ministerios, de INPARQUE, en conjunto definitivamente con la sociedad, con las comunidades, gobernaciones y alcaldías. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haber venido. Muy interesante. Muy interesante haber conversado con nosotros aquí en La Hora Clave. Vamos a la pausa y regresamos.